a ti en esta jornada de día lunes. Qué mejor que arrancar la semana hablando de temas que nos invitan a tener una vida un poquito más tranquila, volver a conectarnos con aquello que es lo realmente importante, hablar de felicidad, hablar de bienestar en todos los contextos, pero particularmente en el educativo, es muy relevante. La educación socioemocional. Eso es lo que vamos a tratar con nuestra próxima invitada, Daniela Labra. Ella es directora general de Atentamente en México, experta en educación socioemocional y está de visita en Chile y en la región del Biobío en el marco de la Conferencia Anual Exponencial de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar aquí en Concepción y con ustedes, que es un privilegio. Sí, para nosotros es importante poder ir profundizando en estas temáticas que ya conversamos, afortunadamente, que ya reconocemos, que ya exigimos también, como es el tema de la salud mental, el bienestar emocional, la medicina, ya lo está vinculando también con lo físico, pero quería preguntarte también a propósito de tu trabajo, de tu expertise. ¿Ha hecho una diferencia? ¿Hay un antes y un después del concepto de emociones, por ejemplo, con la película Intensamente y la conexión con los niños en este tipo de materia? Fíjate que, gracias, es una linda pregunta. Creo que esa película ha traído a la luz muchísimos años de investigación, pero traducido, ¿no?, a una forma en donde los niños, las niñas y los adultos, ¿no?, podemos como verlo muy gráficamente. Esa es una manera de entender las emociones que es como muy clásica, está muy basada en el modelo del Dr. Paul Ekman de la Universidad de San Francisco. Bueno, ya es una de las personas pioneras en el estudio de las emociones y creo que ayuda mucho. Las emociones son más complejas que eso. Hay distintos modelos, pero creo que ayuda un montón. Y ahora hay una segunda, ¿no?, donde incluyen a la ansiedad a la edad más adolescente. Y creo que ayuda, ¿no? Ayuda a entender que eso está en juego en ti y que todas tienen su valor y todas son importantes las emociones, ¿no? Solo cuando se vuelven demasiado intensas o demasiado desproporcionadas ante algo, que una emoción puede ser difícil, ¿no? Eso no la hace mala, simplemente la hace difícil para ti en ese momento, conflictiva. Y entonces es allí donde nos sirve saber que podemos regularlas, ¿no? Y que no estamos o tenemos que ser esclavos de las emociones, podemos aprender a conocerlas y a regularlas. Sí, de hecho creo que esa película, a propósito de lo que mencionan, ayudó mucho a instalar el concepto de que no hay emociones ni buenas ni malas. Sí. Que están y son parte de nuestro desarrollo. Ahora con respecto, y bueno, de hecho se ha convertido también las películas en una muy buena herramienta para los profesores. Claro. Facilita también, ¿cierto?, trabajar en la sala de clases, y ahí te pregunto, ¿qué es exactamente la educación socioemocional y por qué es tan importante instalarla en los sistemas educativos en Latinoamérica? Claro, pues mira, eso implica aprender, es el proceso donde adultos y niños y jóvenes podemos desarrollar no solo habilidades, sino también actitudes, también como aproximaciones a nuestra persona, a nuestras emociones, donde podamos aprender a regularnos, donde podemos aprender a conocernos y con ello poder tomar decisiones mucho más responsables sobre nuestra vida y mejores decisiones. Pero el punto de toda esta educación es también el poder, además de esa gestión de la emoción, la gestión de la relación con el otro y la otra de una manera más constructiva y que eso nos permita tener vidas más satisfactorias. Es decir, esto es parte de lo que siempre somos seres humanos sociales, tenemos emociones como parte de nuestra construcción. Entonces, en la medida en que podemos saber que podemos educar nuestras emociones, educar nuestras relaciones, pues vamos a poder aprovechar lo más constructivo de nosotros mismos, ¿no? Y, a ver, también a propósito de este desconocimiento, también está la misma sociedad que nos va presionando algunas cosas. De alguna manera, socialmente, hoy día es más aceptada la rabia, el enojo, que la tristeza, o la pena. O la envidia. O la envidia. Sobre todo, por ejemplo, el tema de los hombres y este concepto de que en ellos se es más aceptable que anden enojados, que anden tristes o mañosos. Y por ahí leí en algún momento que muchas de esos enojos vienen de una tristeza detrás escondida. ¿Cómo está este cambio social también en medio de todo esto?
Pues mira, yo creo que sí es importante y por eso esas películas y otras cosas similares son relevantes, porque en la medida que decimos este conjunto de emociones las tenemos todos y todas tienen su valor. Entonces uno puede no sentirse bien cuando está triste, ¿no? Pero la tristeza tiene un valor evolutivo, tiene un valor de sobrevivencia. Cuando te sientes triste, por ejemplo, normalmente te retiras un poco más, buscas conexiones sociales y eso es algo muy importante para los seres humanos. Cuando estás enojado puede haber algo de fuerza en el enojo, por eso quizás la gente lo ve como, ¿no? O sea, algo que te envalentona. Pero el enojo puede ser muy dañino, ¿no? Porque un arranque de enojo, por ejemplo, se dice desde el estudio de la psicología que el 95% de lo que interpretas cuando estás enojado es una exageración. Okay. Entonces es una distorsión de la realidad, ¿no? Entonces ves todo y a poco no les ha pasado si estás enojado y todo mal, ¿no? Todos mal, todo mal y además no entiendes en ese momento otra razón, ¿no? O sea, solo lo ves como si tuvieras los lentes del enojo, como si estuvieras rojo como el personaje, te hubieras puesto lentes, todo se ve rojo, ¿cierto? Y esa es una distorsión. Y cuando hay una distorsión, ¿qué sucede? Que entonces tu reacción ante las cosas va a ser distorsionada. Entonces, aunque aceptamos más unas que otras, en realidad todas tienen su valía. Y como les decía, el punto es cómo las puedes utilizar a tu favor, ¿no? Porque una emoción como tristeza, te voy a decir otra que se siente muy fea, pero que es muy útil. Por ejemplo, el arrepentimiento. Tú hiciste algo que está mal, hay algo de tu propio valor que identificas que no estuvo bien. No se siente bien, ¿no? Arrepentirse. Sin embargo, es súper constructivo, ¿no? Porque dices, híjole, no estuvo bien, no voy a repetir esa conducta que sé que estuvo mal. Entonces, las emociones, creo que lo que podríamos pensar es que lo que es lindo es poderse abrir a conocerlas primero, ¿no? A poder identificarlas es el primer paso. Y saber que es normal, ¿no? Y que es normal, no importa si soy hombre, mujer, que soy, lo que sea, o con lo que me identifique, de verdad necesito, o sea, es algo que es parte de mí. Y en la medida, como cualquier cosa, si tú la puedes ver, entonces hay un espacio para ti, ¿no? Si ves la montaña, no estás en la montaña, ¿cierto? Y la emoción es igual. Y creo que es bueno saber que todas tienen su ventaja. Claro. Veo el enojo, soy capaz de ver la furia, la ira, ¿cierto? Que es el nombre de este personaje, Furia, se llama en español latino. Pero no habito en la furia, entendiendo un poco el ejemplo que nos da respecto de la montaña. Sí. A preguntarte cuál es el desafío para Latinoamérica, recogiendo la experiencia que tienen desde México, también me imagino que se ha sondeado lo que pasa en el resto, ¿cierto?, de Latinoamérica, además en un sector del mundo en el que también hay muchas ideas que están fuertemente arraigadas respecto de las emociones. Uno habla de la realidad que conoce. Claro. Tú hablabas de la envidia, por ejemplo. Sí. La envidia es una emoción que históricamente se ha asociado a algo negativo, incluso culposo. Si sientes envidia, tú estás mal, ¿no? Hay algo que está mal contigo por sentir envidia. No se incorpora como algo que es parte de la vida y que surge. ¿Cómo hacemos esos cambios estructurales para los paradigmas culturales, no? Mira, yo te diría que en realidad algo interesante de las emociones, y es algo que plantea el mismo de lo de atentamente, es que son bastante universales. Es decir, es cierto, distintas culturas pueden tener un poco más o menos presentes, las demuestras más, las expresas más, o los latinoamericanos solemos ser bastante más expresivos en la emoción. Sin embargo, son bastante humanas, ¿no? Y por lo tanto, todos las sentimos. Pero claro, si tú te encuentras algo como la envidia, que es un buen ejemplo, que puede ser algo prevalente a lo mejor, o notorio, o lo sentimos y lo vemos como mal, creo que es algo interesante notar que eso existe y poderla ver y decir, a ver, pues siento envidia. ¿Eso qué quiere decir? Hay algo que me gusta. La envidia es interesante porque te gusta algo, pero lo que no te gusta es que alguien más lo tenga, ¿cierto? Claro. Entonces el poder como ver es decir, y poderlo transformar y decir, en vez de quedarme en la envidia, que puede ser muy dañina, que nos puede llevar fácilmente a lastimar a otros, ¿no? O a hablar mal de otros, y eso nos acaba mermando y no te hace sentir mejor ni te hace acercarte a lo que quieres. No. Sin embargo, si puedes decir, eso que tiene esa persona a mí me gusta, ¿qué puedo hacer yo para desarrollarlo en mí? ¿No? Y entonces la envidia puede ser un motor de crecimiento en vez de celos o competitividad o agresividad
o hablar mal del otro, ¿no? Podría ser algo decir, sí quiero eso, ¿no? Sí me gusta que esa manera, esa cualidad que tiene esa persona o ese no sé, algo material que tenga esa persona, que puedo hacer, me regocijo, qué bueno que la tiene, su trabajo le ha de haber costado, o si no le costó, pues qué bueno que la tiene igual, porque a mí me gustaría tenerla, y entonces te regocijas, eso cambia tu sentido, y mejor dices, pues si me interesa tenerlo, ¿qué puedo hacer para desarrollar? ¿Y cómo está la aplicación desde la base de los establecimientos educacionales? Nosotros hemos conocido proyectos específicos que hoy día están incluyendo la educación emocional. Al principio llegan, antes de partir, comienzan a conversar en qué emociones están, cómo se sienten, y si hay alguien que a lo mejor está en un estado más como que empiezan a profundizar, pero eso por cada proyecto educativo. Ya. ¿Cómo está en México la transversalidad? ¿Cómo debería incluirlo, por ejemplo, en nuestro sistema de educación a propósito de tu visita, que vas a estar ahí, me imagino, impartiendo tu visión, tu formación a docentes, profesionales de todo tipo? ¿Cómo deberíamos incluir dentro de un sistema único todo este tipo de temática? Pues mira, creo que algo importante es que se pueda realmente pensar que la educación es siempre socioemocional. Es decir, tú estás en un aula y en un aula siempre es un espacio socioemocional. Tú te acercas a aprender a leer. ¿Y por qué quiere un niño leer o una niña leer? Porque dice, me emociona, ¿no? O ¿por qué quieres aprender matemática? O no, o te da angustia la matemática. Hay siempre emoción. Entonces, creo que si se concibe que esto ya es parte de lo que sucede, pero que en vez de dejar que sea, voy a decir, campestre, es decir, dejarle a las maestras y a los maestros, pues sabía adivina qué haces con eso. Claro. Entonces, es mejor decir, esto es parte de lo que la escuela, eso creo que es un cambio. Quizás antes la escuela no se veía así y mucho esta educación pues era como para la casa nada más. Claro. Y ahora ya decimos, no, esto sí es algo que como está tan metido en el proceso de aprender, en el proceso de educarnos como seres sociales, ¿no? Y para ser ciudadanos, pues entonces hay que traerlo. Por ejemplo, en México esto se hizo obligatorio en el 2017. Entonces, en México es una federación, lo que se hace a nivel federal tenía que estar en todas las escuelas. Ahora, de decirlo a que eso se traduzca, ¿no? Toma tiempo, porque si yo soy un maestro que nunca lo asumí, o sea, lo asumí, pero como les decía, de manera más bien implícita. Si ya ahora me toma asumirlo, dicen, ¿por qué? Yo no soy psicólogo. Pero en realidad eres un ser humano, ¿no? Y los niños y las niñas están aprendiendo de mucho más de quién eres, de qué les dices. Y sobre todo, mientras más chiquitos, esto es más fuerte, ¿no? Entonces, creo que el poder ayudarnos a decir, esto es parte de lo que educamos en la escuela. Siempre lo estás educando. Pero si en vez de hacerlo, como les decía, implícito o allá mejor que puedas, podemos como sistemas decir que se vuelva una meta de la educación. ¿Y por qué? Porque creo que lo central para nosotros es el bienestar. Y eso es como un objetivo de sociedad también, finalmente. Claro, claro. Sí, bueno, este año de hecho se presentó lo que va a ocurrir durante el próximo año o a partir del próximo año en el sistema educativo en nuestro país. Y hay que decirlo, nosotros pudimos conocer justamente ese proyecto y tiene muy incorporada la educación socioemocional en todas las materias, en todos los ramos que se imparten en los colegios. Claro. O sea, desde los contenidos, desde matemáticas a las ciencias sociales, todos tenían un apartado relacionado con la educación socioemocional y ustedes lo pueden revisar en canal9.cl. Está esa conversación que tuvimos aquí con todo el detalle de lo que viene para el próximo año. Ahí ya tenemos un intento de sistematizar la educación socioemocional. Claro. Ahora, desde la perspectiva docente, me quiero quedar con eso. Sí. ¿Qué es lo que debiese ocurrir, tanto con los docentes que ya están trabajando en el sistema educativo como aquellos que se están formando a propósito de que vas a conversar en una universidad? Claro, gracias, sí. De hecho, este es el centro de ahorita con la Universidad del Desarrollo, a lo que me han invitado aquí en Exponencial, es el bienestar. Y creo que lo que debe ocurrir, o lo que queremos y a lo que yo me dedico, nos dedicamos en esta organización atentamente en México, es justo a la formación docente, a la formación de los docentes en servicio, porque como les decía, yo ya soy docente, me entrené en muchas cosas, pero no sé
cómo plantearme ante los niños que tengo esta emoción y que estoy enojadísima porque se están portando pésimo y yo necesito detenerme, ¿no? Claro. Y puedo modelar eso, pero no sé cómo detenerme, ¿no? Porque pues estoy enojada. Y entonces si no aprendo yo a hacerlo, ¿cómo le enseño? ¡Ay, niño, regula tu enojo! Pues, y O sea, usted ya como no de- podemos ser el Ya profesor a la antigua, Ah. ¿no? Que pegaba con la regla en las manos, ¿se patilla. acuerdan? La El tirón de pata. patilla. Pues eso es lo que se desea, ¿no? Que salgamos de eso y podamos ser más bien personas que podamos vernos y modelar esa capacidad. No, las emociones las vas a seguir sintiendo, te vas a enojar, te vas a sentir así frustrado, no es fácil ser docente, ¿no? ¿Y Es un ser papá, exigente. cómo aprendemos también desde ahí? Ya te dirá, esa es otra, ¿no? Porque con los niños y con tus hijos pues hay una relación muy cercana. Esa es la influencia mayor, hay que decirlo, sobre los niños y las niñas, sobre los jóvenes. La influencia mayor son los padres. Y entonces también creo que es algo de aprender todos, de que eso es algo que a todos nos merece la pena. Les voy a dar una idea. Un ejemplo. Nosotros, hay un lindísimo estudio que con el celular le preguntaban a la gente qué estás haciendo, estás poniendo atención a lo que estás haciendo y cómo te sientes. Y resulta que cuando ponemos atención a lo que sea que estamos haciendo, nos sentimos bien. Si no estamos poniendo atención, aunque no importa tanto la actividad, sino el hecho que nuestra mente esté volando por otro lado, eso nos hace sentir mal. Y eso, decían, pues estamos como el 47% del tiempo Para en otro otra lado. cosa. Entonces, obviamente podríamos mejorar, ¿no? Es decir, Sí, claro. y lo mismo pasa, esa capacidad de estar presentes y atentos, que es un aspecto muy importante de la regulación emocional y social, ¿no? Que estoy presente a ti y que puedo también ver qué me está pasando. Y lo mismo con las emociones, todos podemos mejorar. Entonces creo que como padres, como adultos responsables de modelar, de generar un medio ambiente, hay que trabajar, creo que también mucho entre la escuela y los padres, no, a veces hay así como... Claro. y creo que es importante saber que estamos en conjunto educando a las y los niños y los jóvenes. Ahora, ¿cuál es el rol de las tecnologías, por ejemplo? ¿O cómo podríamos utilizarlas como aliadas en este caso para Claro. poder aplicar la educación socioemocional en las escuelas? Este es un tema bien relevante y como ustedes han visto muy notorio. O sea, hoy también se ve el consumo de la tecnología, sobre todo redes sociales. Ya hay estudios que dicen que sí puede tener un efecto detrimental sobre la salud, sobre todo mientras más horas pasas. Y como pasan muchas horas, por ejemplo, en Estados Unidos en promedio los adolescentes pasan, por ahí tengo los datos, no sé acá en Chile, pero pasan 3 horas y media al día. Y eso sí se asocia con dificultades psicológicas, con dificultades de salud. Entonces creo que la tecnología se vuelve un elemento para aprendernos a vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo me regulo ante este estímulo tan poderoso y cómo podemos también dentro de las tecnologías, la inteligencia artificial, cómo podemos nutrir eso ahora. Creo que es una responsabilidad moral, social importante, ¿eh? Que tu inteligencia artificial te ayude, ¿no? A regularte más, a conocerte más, en vez de que te ayude, en vez de que te lleve cada día. Claro. Entonces creo que hay un deber moral, pero ahí vamos, ¿no? Creo que es parte de los que nos dedicamos a esto. Creo que tenemos que entrar desde la tecnología porque no nos vamos a salir de la tecnología, ¿no? Ahora, ¿cómo la hacemos útil? Si bien, como dice Camila, nosotros eventualmente partiríamos el próximo año con todo este proceso que toma un largo camino. Ustedes vienen desde el 2017, no creo que se puedan sacar muchos resultados per se hoy, pero en experiencias en otros países, me imagino que has estudiado muchas experiencias. ¿Cómo está esto si se aplica obviamente en el tiempo desde lo cotidiano? Porque no sé cómo estará México, pero aquí en nuestro país tú sales a la calle y todo el mundo anda enojado con el otro, Sí. el bocinazo por cualquier cosa, la molestia por eventual, no sé, le dijiste algo al que iba al frente y se terminan agarrando combo y así va subiendo el nivel de agresividad en las calles. ¿Cuál es la relación de tener educación socioemocional desde la base y el desarrollo o el desenvolvimiento en la sociedad diaria? Mira, cuando hacemos estudios sobre eso, lo que hemos hecho nosotros es estudiar lo que hacemos, no solo decir que sirve. Y sí vemos que la gente va cambiando en lo personal, va cambiando su capacidad de regularse, disminuye su malestar psicológico, aumenta su bienestar y aumenta su prosocialidad.
Entonces, claro, esto te estoy diciendo que es que ya sabes, los estudios lo ven así. ¿Qué quieres ver y qué vemos nosotros en un salón así o en una escuela así? Hay una relación diferente porque se basa entonces en el cuidado. Entonces es un espacio seguro para los niños. Eso que estamos viendo nosotros en las escuelas es lo que queremos ir expandiendo socialmente. Ahora, no es un proceso de un día ni de un año, ¿cierto? O sea, ese cambio creo que toma... Y creo que también hay una tendencia en el mundo muy fuerte a la polarización. Sí. Y entonces hay un trabajo mucho más intenso que hacer, porque es empezar, ¿no? O sea, estamos como empezando ahorita en un momento que, no sé por qué, es una tendencia mundial a la polarización. Entonces, los malos, los buenos, los míos, los otros. Y esa separación... Entonces implica este trabajo muy fuerte de decir, sí, somos diferentes, pero somos más iguales que diferentes. Sí. Y eso es un trabajo que hay que hacer diario, continuo, y que tenemos que modelar. Como bien dices, si yo soy madre o padre de familia y voy en el coche y voy con mis hijos, pues eso es lo que verán, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos aprender o por lo menos intentar, ¿no? de recordarnos que queremos modelar o ser una sociedad menos polarizada? ¿Por qué? Porque no importa cuán distintos seamos, en verdad estamos compartiendo el mismo espacio, el mismo planeta, y necesitamos entender estos puentes que existen. O sea, desde la biología somos 99.999 idénticos, ¿no? O sea, un poco más morenos, menos morenos, más altos, más bajos. Y la verdad, las diferencias son ideológicas, son realmente superficiales versus lo central. Y entonces creo que hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué esperaríamos? Una sociedad más amable. Esperaríamos una sociedad más basada en el cuidado, en la ética del cuidado, en vez de la ética de la sobrevivencia, de la explotación. Y creo que eso es una transformación que nos amerita todo el esfuerzo. Entonces yo aplaudo que esto lo estén haciendo en Chile, aplaudo que además sea universal, porque no basta, ¿no? Con en un día a un niño decirle, ay, por cierto, debías de... ¿no? Y nunca más, ¿no? O no modelarlo. Y ojalá venga acompañado de una formación para las y los docentes, porque creo que ese es un proceso cuando uno es docente y te piden cambiar y ¿cuándo termina esto? ¿no? O sea, y además, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo y cuándo termina? Claro. Sí, eso es muy cierto, porque para que no quede en lo nominal. Exacto. Que no quede en una declaración de buenas intenciones, es lo que nosotros pudimos ver aquí en las láminas en este mismo video, ¿cierto? Respecto de los cambios del currículum, sino que sea algo que se haga carne, que se incorpore, y para eso necesitamos a los docentes. Así que te agradecemos por esta conversación, Daniela. Éxito en lo que vas a estar haciendo también en la Universidad del Desarrollo. Qué importante es que quieran formar a sus futuros profesionales desde esta mirada. Gracias, y además les invitamos ahí a que lo vean, en realidad hablar del bienestar, qué es el bienestar, cómo cultivamos el bienestar, ese bienestar genuino, que no dependa, ¿no? de los cambios de la vida, sino cómo yo me aproximo a la vida. Es donde tenemos posibilidad de cultivarlo, porque es una habilidad. Ojalá podamos verles por allí en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por este espacio. Y perdona, solo para un datito, más información puedes encontrar en exponencial.udd.cl. Si es que te interesó también esta conversación, exponencial.udd.cl. Gracias por estar acá. Y a usted también, si le interesó esta conversación, compártala. Va a quedar a través de nuestras redes sociales, porque la idea es que entre todos vayamos